¿What? Creo que sí está funcionando. ¡Sí está funcionando! ¡Guau! ¡Ahí está! Amigos, ¿qué pasa? Bienvenidos a una edición más de Luisik Talk, su sección preferida para probar los hacks más virales de TikTok, en la cual 9 de cada 10 veces somos estafados, pues casi siempre resultan ser muy falsos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué todos son tan falsos? Son más falsos que el amor que ella juraba tenerme. En esta ocasión tenemos varios buenos, algunos para cortar fruta, los clásicos de iPhone. Tenemos otro muy bueno, una dinámica que creo que les va a gustar bastante. ¿Ya conocen cómo funciona esta vaina? Vamos a por ello. Primer hack de TikTok. Este muchacho tatuado nos muestra un método, vaya que innovador, para cortar una piña. Tan solo le quitas la parte superior, le das unos cuantos golpes, lo amasas contra tu mesa y ¡voilá! Mágicamente tendrás piña perfectamente cortada. ¿Será verdadero? Algo me dice que para nada. O sea, esto se ve demasiado... muy falso, o sea, muy falso, pero podríamos sorprendernos. Vamos a ponerlo a prueba. Ok, pues vamos a ver, ya tengo aquí mi piña. No creo de verdad que esto suceda, pero sí, guau. O sea, no sé qué estuve haciendo toda mi vida, cortando la piña de una manera tan complicada. Es una fruta difícil la piña. De hecho, casi ni la como por lo difícil de es cortarla. O sea, me atengo al banano, manzana, pera y todas las demás frutas son un dolor de pelotas. Entonces vamos a ver. A ver, el crack lo que hace es primero le quita esta cosa, ¿no? Ahí está. Listo. Ajá, entonces el brother le quita esta cosita de aquí, las hojas. Y vamos a quitarle igual esto. La compré en el supermercado y pues de ahí nada más le da como unos golpes, ¿no? Y luego como que aprieta y rueda, ¿no? Vamos a ver si algún triangulito salió. Para nada. A ver, tal vez si le doy una ayudadita con un cuchillo, ¿no? Tal vez es una parte que no nos enseñan. A ver, vamos a ver. Le meto acá un cuchillito. Chucu. Ahí está. Ok, ya corté aquí este triangulito. Veamos. Ok, bueno, así sí, miren. Pero no estoy seguro si eran necesarios todos los golpes. O sea, siento que con el cuchillo era suficiente. Aparte, el carnal nunca nos enseñó si había que meterle cuchillos. En el video nada más vimos que le metía sus moquetados y mágicamente lo hacía. Yo ahorita corté este y ustedes ni cuenta se dan. O sea, ustedes dicen, es una piña nueva. Y en eso, después de los golpes, miren lo que pasa con la piña. Más bien hizo eso el carnal. Se quiso hacer viral. Vaya que lo logró. Pero sí, hack de TikTok. Falso, no me sorprende, lo esperábamos desde un inicio, pero ante toda duda, hagamos que la piña suda. Me acabo de inventar esa frase, vamos con el siguiente. Siguiente hack de TikTok. Este muchacho nos enseña a cortar una sandía de una manera muy sencilla, muy peculiar. Únicamente con un bote de papas Pringles o similar, introduces, tapas el hoyo, sacas y ¡voilá! Una sandía perfectamente cortada, lista para ser devorada. Les prometo que no todo este episodio trata sobre cortar frutas, ¿ok? Este es el último, sobre frutas. Y a ver, no conseguí una sandía en el supermercado, encontré un melón. Pero supongo que está bien, ¿no? Va a ser la chamba. Son frutas similares. Entonces veamos. Le voy a hacer un circulito para que pueda entrar por aquí el envase de papas Pringles, ¿ok? Suficientemente grueso. Y tenemos que hacerle un hoyito por aquí, ¿no? Un hoyito pequeño es meramente para poder taparle el aire y al final poder soplar para que la fruta pueda bajar, pueda descender con éxito. ¿Qué opinan? Yo creo que este grosor de hoyo es más que suficiente. Ya quiero ver sus memes con esa frase. Luisito dijo que el hoyo es grueso. A ver, entonces, tenemos acá el melón, ¿ok? Y
la lata de Pringles. Entonces, en teoría, simplemente voy a penetrar, tapo, saco y vámonos. A ver qué tal, ¿eh? Ay. Creo que el melón es muy gordo para esto. Ahí está, miren, tenemos que darle con fuerza, ¿eh? Es que sí, yo me imagino para que sirva tiene que entrar bien la presión. Entonces, uy, miren, ahí va. Ahí va entrando, ahí va penetrando. Ahí está, ya penetró, ¿ok? Ya ha penetrado el melón, la lata. Entonces ahora simplemente tapamos el orificio, ¿no? Tapamos el aire. Entonces ahí está tapado. ¿Será que? Creo que sí está sirviendo. ¿What? Creo que sí está funcionando. ¡Sí está funcionando! ¡Guau! Oigan, esto está hermoso. Miren esto, absorbió toda la fruta. ¡Uf! ¡Qué corte tan perfecto! Miren esto. Ni Da Vinci pudo haber hecho un círculo más perfecto. Colocamos aquí y tenemos que soplarle tantito a este rollo para que salga la fruta. ¡Ahí está! ¡Guau! Ahí está. Meloncito perfecto, ideal para ser cortado. Entonces, agarramos, chaca chaca y vámonos. Oigan, muy bien. ¡Qué gran hack este! Está muy bueno, estoy sorprendido. El problema que le hallo es que realmente, el bote de Pringles no es tan ancho, entonces estás desperdiciando bastante fruta. O sea, ¿qué va a pasar con todo esto, no? Ya lo cortas a la normalita, a la antigüita, entonces ya no te facilitó tanto el método para cortar toda la fruta. Pero, hey, está muy bueno. Aparte, visualmente, qué deleite. O sea, me sentí muy satisfecho viendo eso. Fue satisfactorio. Pues, ¿quién lo diría? Hack de TikTok verdadero. Palomita verde para este hack. ¡Qué belleza, qué hermosura! Vamos con el que sigue. Siguiente hack de TikTok. De hecho, este viene de Reels, pero entienden el punto. Esta chica nos muestra la manera de hacer nuestra pantalla del iPhone completamente transparente. Únicamente debemos bajar un fondo transparente de Google, ponerlo como fondo de pantalla y eso hará que podamos ver literalmente a través de nuestro teléfono. ¿Será verdadero? A ver, este obviamente, claramente no va a ser real, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Solamente por la diversión, por las risas. Hay muchos hacks por allá afuera para hacer tu iPhone transparente. El día que uno funcione, seré una persona muy feliz. Si tienen alguno, mándenmelo, de verdad, por mis redes sociales, rólenlo. Yo contento, yo encantado. Si funciona, les hago mención especial. Pónganlo en el grupo de memes de Facebook, ¿ok? Ahí seguramente lo veo. Así que, a ver, tenemos que buscar fondo transparente. Transparent image, ahí va. Entonces la chica del video guardó la imagen, se fue aquí, la puso como fondo de pantalla, establecer, y le puso que para ambas pantallas. Entonces veamos, bloqueamos, desbloqueamos, ahí está, así queda en nuestro fondo, ¿ok? Desbloqueemos, vamos a la pantalla principal y no es real, no es verdadero en lo absoluto. No me sorprende, no me esperaba que fuera real, pero hubiera estado épico si sí. Ja, 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 muy bien, lo hiciste, te hiciste viral en TikTok. Enhorabuena. Como que se hacen más virales los hacks en TikTok que son falsos, pero demasiado sorprendentes, a los que son verdaderos, pero no tan sorprendentes, ¿no? Así es la regla. Si quieren hacerse virales en TikTok, en Reels, esa es la regla de oro. Bueno, un tache rojo para este hack de TikTok. Vamos con el siguiente. Esta chica nos muestra un hack para tener una simulación de cámara gran angular en tu teléfono. Únicamente pones tu teléfono en opción de foto panorámica, la tomas a la inversa y tendrás el equivalente a una foto tomada con un lente wide. Suena bastante útil. Oigan, a ver, fuera de chiste, fuera de vaina, este hack sí está bien útil, y este obviamente va a ser verdad. No obstante, vamos a ponerlo a prueba. La verdad sí me pareció una idea cool, una idea chida. Vamos a usar a Luisillo Estatua de modelo, que por cierto, Luisillo Estatua
ya se ha cambiado a Pillofón. ¡Oh! Excelente opción, excelente elección, Luisillo Estatua. ¿Tú qué estás esperando? Entonces, ponemos nuestro teléfono aquí en modo de foto panorámica, ok, ya está. Pero no lo vamos a tomar así, sino que lo vamos a tomar así. Lo vamos a poner en horizontal y vamos a tomar la foto así para arriba, de abajo para arriba. A ver qué tal. Entonces, veamos. Tenemos a Luisillo Estatua ahí. Ajá. Chaca, 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 chaca. Y voy a ir subiendo. Y ahí está. Oigan, wow. Voy a tomar la misma foto con el lente wide, el gran angular. Ajá, entonces estamos acá. Nos vamos al wide, al gran angular. Ahí está. Chun. Pues, wow, resultados bastante similares. Esta es la foto como tal con el lente gran angular y esta es la foto tomada con el hack para reemplazarlo en caso de que no tengas eso en tu cámara. Bastante similares, solo que en la foto panorámica se ve como más ancho, como que se ve comprimido Luisillo Estatua. En la panorámica pues sí se ve en real, proporciones tal como es. Pero diría que, hey, la verdad, si tu teléfono no tiene esta función, está chido. O sea, sí lo puedes reemplazar muy bien. Puedes dar el gatazo, tomarte una foto con un edificio, un árbol frondoso sin problema. Está muy cool. Hack de TikTok. Se ha ganado una palomita verde. ¡Wow! Demasiadas palomitas verdes en este, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? TikTok y sus hacks recuperando la confianza de Luisillo. Vamos con el que sigue. Siguiente hack de TikTok. Este muchacho, ¿qué digo muchacho? Hombre maduro, nos asegura que tiene la clave perfecta, el hack para tener internet gratis de por vida. Únicamente tienes que referir a tus amigos para que sean parte de Pillofón y ya con eso podrías tener internet gratis para siempre. ¿Será cierto? ¿Qué? Yo ya tengo mi Pillofón. ¿Tú ya eres parte de Pillofón, mi compañía telefónica? Pues este hack es completamente verdadero. Aplausos. Claro que sí. ¿Cuánto teníamos sin ver un hack de TikTok real? Pues este es muy verídico, este no miente. Y es que es muy fácil, mira, nada más entras a pillofón.mx. Tienes primero que nada ser parte tú de la red. Ahí mismo lo compras por internet, te llegas a tu casa, es muy fácil. Y luego te vas a esta sección, la sección de referidos. Ahí haces un login. Acá yo tengo mi cuenta. Entonces, por cada persona que tú refieras, se te van acumulando. Miren, ahorita yo recomendé a 2 amigos, ahí los tengo. Tu código para referir es tu número telefónico. Entonces, nada más dile a tus amigos y amigas que pongan tu número telefónico, que es tu código de referido, a la hora de contratar tu plan. Y listo, tú ya gozarás de una semana de internet, llamadas, mensajes, que por cierto no solamente funcionan en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Y ya, así que piénsalo, puedes tener internet gratis de verdad. A ver, tal vez no de por vida, pero por mucho tiempo nada más refiriendo a amigos. Y no solamente tú quien refiere tiene esa semana de internet, teléfono, mensajes, sino también la persona a quien referiste. Entonces todos ganan, de verdad es un hack del sistema. Si luego esa persona refiere a más personas, internet, llamadas, mensajes gratis para todos. Es un hack impresionante. ¿Perderé dinero con esto? Posiblemente, pero es todo por el bien de la humanidad. Internet gratis, siempre y cuando estén refiriendo amigos, amigas, familiares, trepa a tu abuelita. Así que ya saben, enlace aquí abajo en la descripción, pillofón.mx. Pero eso no es todo. ¿Qué? Eso ya era de por sí muy épico, pero no es todo. Es que vengan para acá, ven para acá. Lo que pasa, amigos, es que, a ver, ustedes conocen mi cochazo, ¿verdad? El nuevo bochido, el pillo bocho, ya no me acuerdo cómo le pusimos de nombre. Pues resulta que estamos haciendo una dinámica en Pillofón para que tú te puedas ganar este auto. Así es, este vehículo hermoso, impresionante, clásico, puede ser tuyo simplemente refiriendo a personas para que contraten Pillofón. La dinámica va a ser la siguiente. Tú te vuelves parte de Pillofón, refieres a tus familiares, amigos, amigas, a quien sea, y quien más refiera líneas desde este día que subo esto, 22 de enero, hasta el 28 de febrero, gana. Así de sencillo, así de fácil. ¿Cierto? ¿Ya conocen el coche? Es un clásico, o sea, está hermoso. Un bochido precioso. Miren el interior de este coche, es bellísimo. Hasta te incluyo el iPod, te incluyo el estéreo para que puedas poner musiquita. Chequen estos detalles.
Uf, es un coche precioso, es hermoso. Miren las llantas. Observen todo este vehículo. Uf. ¡Qué belleza! Pues puede ser tuyo, de verdad, nada más refiere personas. Quien más refiere, se lo gana. Se lo mandamos hasta su hogar. Lo único es que estén en México, ¿ok? No vamos a mandártelo hasta Suiza, carnal. Entonces, nada más con que estés en México, te lo mandamos hasta donde tú estés. Y no solo eso, miren, ando dadivoso. Y porque ustedes saben que al bochido hay que tratarlo con respeto, les voy a incluir el sombrero, ¿ok? El sombrero que es digno para manejar el bochido, verte elegante, tenerle respeto a semejante automóvil. También se los incluyo, ¿ok? Se los regalo. Así que listo, ¿qué están esperando? Pónganse a referir amigos, amigas, familiares, incluso a tus enemigos para poder ser dueño de este bocho. Y por cierto, si no ganaste el primer lugar, el bochido, del segundo al 10º lugar también vamos a dar premios. Son teléfonos con internet incluido de Pillofón. Mientras mejor lugar tengas, mejor teléfono. Y si se me fue alguna base, seguramente en pillofón.mx está. Enlace aquí abajo en la descripción. ¿Qué esperan? Pónganse a concursar. Estoy muy emocionado, triste de perder el bocho, triste de perder el sombrero, pero feliz de que alguno de ustedes se lo podría llevar. Bueno, ya lo saben, este hack fue verdadero. Qué hermosura, qué belleza. Vamos con el siguiente hack de TikTok. Y último hack de TikTok. Este muchacho nos muestra una manera para subirle el volumen a tu teléfono iPhone de maneras sorprendentes, incluso excediendo el límite establecido por sus fabricantes. ¿Será verdadero? Suena bastante útil. En verdad espero que lo sea. Pues veamos, el brother dice que nos vayamos a configuración y de ahí a música. Acá está. A mí no me aparece igual que al carnal. Miren, aquí se supone que debería aparecerme el límite de volumen para poder apagarlo, pero no sale. Nada más sale ecualizador, ajuste de volumen, historial de música. Tal vez él tenga un iPhone anterior o el mío no esté bien actualizado, no lo sé. Pero bueno, vamos a hacerlo de ecualizador. Ajá. Y decía que en modo late night. Uy, el mío está en español, pero yo creo que es nocturno. Vamos a ver. Nocturno, ok. Pues veamos, buscaré una canción que no tenga regalías. A ver esta. Pues no les puedo decir realmente que suena más fuerte, pero muy posiblemente porque el mío no tiene esta función de apagarle el límite de volumen. Entonces, sí, seguramente es por eso. Qué lástima, me hubiera encantado que fuera verdad. Desafortunadamente tenemos que darle un semitache, ¿ok? Un semitache, porque, ajá, a mí no me funcionó, pero tal vez porque pues, mi teléfono no está actualizado o el de él es otro teléfono distinto al mío. No lo sé, como sea, a mí no me funcionó. Pero si a ustedes sí, pues inténtenlo y compártanmelo. Pónganlo aquí en los comentarios si les funciona. Pues bueno, amigos, con esto concluimos este video, esta edición de LuisicTok, siendo estafado, esta vez no tan estafado por hacks de TikTok y de Reels. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden unirse a la dinámica, creo que está muy cool, creo que está muy chida. Ya saben, todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Bueno, nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo, que en esta ocasión no fue tan estafado por los sagrados y útiles hacks de TikTok.